Buenas noches, hermanos. ¿Tienen cara de frío? Hizo frío ya. Hoy día pude probar algo del frío canadiense. Así que tuvimos el gusto de disfrutar del frío hoy día. Quiero saludar también a todos nuestros amigos que ya nos acompañan. Quiero agradecer la atención, la dedicación, el tiempo. Y agradezco también a Elías porque ha estado trabajando en la parte técnica y ha podido grabar los temas para así quedar ahí el registro, para repasar y repasar y repasar. Hoy día, hermanos, vamos a ir al Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 forma parte de la pregunta que es cómo vivir el tiempo del fin. ¿Cómo vivir el tiempo del fin? Ahora, el capítulo 6, hermanos, tiene que ver con el carácter. ¿Han escuchado ustedes del carácter? ¿Qué es lo que es el carácter? Si alguien le preguntara a usted qué es el carácter, ¿qué contestaría? No es una pregunta que generalmente nos dicen habitualmente, ¿no es cierto? Pero para poder distinguir y poder definir en pocas palabras y en la forma más sencilla posible, a mí me gustaría poner otra palabra, otro concepto, que es el concepto de personalidad. Entonces, ¿qué es lo que es carácter y qué es lo que es personalidad? ¿Han escuchado esta palabra también, no es cierto? La personalidad. Dígame, ¿usted tiene personalidad? Yo tengo personalidad. ¿Qué es lo que es carácter y qué es lo que es personalidad? Hoy día vamos a ver el carácter, porque el Señor espera que yo tenga un carácter, característica de mi conducta, de mi forma de ser, de mi forma de pensar, de mi forma de actuar. Y hoy día, en el capítulo 6, vamos a ver luces que tienen que ver con la conducta, la forma de ser. Y la personalidad. A ver, hermanos. La personalidad es lo que mostramos a los demás y carácter es lo que realmente somos. Ahora, ¿mostramos a los demás lo que realmente somos? Caramba. Entonces, si yo muestro a los demás lo que yo no soy, ¿cómo se llama eso? Hipocresía. Es una palabra muy fuerte. Entonces, hermanos, lo que mostramos a los demás debe ser lo que realmente yo soy. Eso se llama sinceridad, eso se llama ser una persona honesta, limpia. Pero hermano, muchas veces nosotros mostramos a los demás lo que yo no soy. Y eso, desde el punto de vista espiritual, es una tragedia. Y puede ser que yo tenga dos personalidades. ¿Han escuchado esta frase? Tenga dos personalidades. Yo soy muy simpático y agradable cuando la gente me ve, pero puede ser totalmente lo contrario cuando nadie me ve. Y eso es un problema. Entonces, es importante el tema. No vamos a acabar el tema ahora, pero Daniel capítulo 6 nos presenta, nos muestra cómo es un hijo de Dios y cómo es su carácter. Ahora, hermanos, nosotros cuando vimos el capítulo 1, Daniel tenía ¿cuántos años? ¿Se acuerdan? Cuando vimos el capítulo 1. Tenía entre 15 y 17 años, junto con sus amigos y compañeros. Pero en el capítulo 6, Daniel tiene más de 80 años. Por lo tanto, en todo este tiempo,
el Señor fue trabajando en la vida de Daniel y sus compañeros. Cuando aprendimos que nuestra vida está bajo la poderosa mano de Dios, no solamente se refiere a la protección, al cuidado, a la seguridad, sino que se refiere a cómo el Señor trabaja en nosotros, cómo nos moldea, cómo nos va reparando, cómo nos va levantando, cómo nos va transformando, porque nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Tiene que haber una intervención sobrenatural para que yo pueda cambiar las cosas que no están bien en mi carácter. Entonces, hoy día vamos a revisar un carácter ya formado por la gracia de Dios. Entonces, nuestra atención es ver cada característica de ella. Vamos a hacerlo un poquito distinto esta vez, siendo que este es un capítulo clave, importantísimo. Vamos a usar de la imagen, hermano, esta vez, para ver si podemos grabar estos puntos. Son como, vamos a encender, diría, 7 luces que tienen que ver con el carácter, tiene que ver con hábitos, con costumbres que vienen de Dios y que están reflejados, mostrados por una persona que es Daniel. Daniel, ya les mencioné, tiene más de 80 años. Siempre vemos a Daniel asistiendo a los reyes, a los monarcas. Eso no es solo por acción de Daniel, sino es por obra de Dios. Y hay un secreto, hermanos, que necesitamos también observar claramente, que cuando una persona se humilla delante de Dios, Dios lo exalta. Es un principio bíblico, un principio de la palabra de Dios, que aquellos siervos, aquellos líderes que son humildes, que tienen atención a la voluntad de Dios, Dios los exalta. Y Daniel fue un hombre exaltado por Dios y él lo mantuvo siempre al lado de estos monarcas. Y ahora nosotros tenemos a Daniel no solamente al lado de un monarca que incluso es de un imperio distinto, porque después de Babilonia viene el imperio medo-persa. Y aquí nosotros tenemos a Daniel trabajando con un rey de un imperio distinto, sin embargo, en las mismas funciones. Muy bien, aunque los términos y las culturas y los lugares son distintos, diferentes, nosotros vamos a encontrar aquí que hay principios que son muy relevantes para nosotros. Porque es el objetivo justamente de estos estudios, de tener atención a cómo el Señor va transformando la vida de aquellos que se ponen bajo su programa y su mano va usando todos los instrumentos que permiten que estos hombres, en el caso de Daniel y sus compañeros, fueran realmente luces para nosotros, son luces para nosotros también ahora. Bien, hermanos, entonces, pareció bien a Darío, verso 1 estoy leyendo, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y aquí solamente tenemos una muestra administrativa de un gobierno. Los sátrapas son personas que estaban a cargo de municipios. No sé cómo se llama acá, municipio o condado, no sé cómo será, pero eran como los alcaldes que uno también los conoce como principales. Así que aquí tenemos presentado el cuadro administrativo. Ahora, el verso 2 dice, sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuentas para que el reino fuese perjudicado. En este cuadro administrativo aparece Daniel. Y Daniel, nada menos que uno de las manos derechas del monarca. ¿Y por qué está ahí Daniel? Vuelvo a reiterar, porque Dios lo puso allí. Y porque él va a ser una luz importante para ese reino y también lo es para nosotros en este momento. Porque los registros están aquí en la Biblia, su registro.
Entonces, Daniel tenía la confianza del rey y ahora de aquí en adelante comienza las luces a prenderse. Y yo también usar este asunto. A ver, ¿cuántos colores vemos ahí? 7. Así que el tema está basado en 7 luces, 7 virtudes, 7 hábitos, diría. Vamos adelante. Vamos a leer el verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Así que aquí se prende una luz importante. ¿Cuál es esa luz? Daniel era gobernado, tenía un espíritu superior. ¿Qué significa esto? ¿Será que Daniel tenía un espíritu altanero? Que era soberbio. Generalmente uno cuando dice, este tiene como un espíritu superior, no está hablando de eso, sino que al contrario, el tener un espíritu humilde lo hacía distinto en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de tratar, en su forma de conducir su trabajo. Por otro lado, Daniel tenía siempre una muy buena actitud, una voluntad siempre disponible para servir. Podía tratar los asuntos con altura de miras, buscando las mejores soluciones. ¿Y por qué era eso, hermanos? Porque era dirigido por Dios a través de su Santo Espíritu. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta característica mostrada acá? Que el Señor espera que en este tiempo, que es el tiempo del fin, yo sea conducido por un espíritu superior. ¿Y cuál es el espíritu superior? El poder del Espíritu Santo. Yo necesito ser conducido por el poder del Espíritu Santo. Es lo que significa tener un espíritu superior. El mundo se dirige con un espíritu inferior. Por eso el mundo conoce tanto acerca de la envidia, de la soberbia, esa forma de actuar para perjudicar a otro. Eso es el espíritu del mundo, pero es un espíritu inferior. ¿Por qué un espíritu inferior? Porque es gobernado solamente por las condiciones humanas. Y las condiciones humanas es corrupta. La condición humana es débil. Y las personas generalmente tienen actitudes hostiles, actitudes en la cual como que aman el dañar a otro para poder hacerse de un camino. Eso es ser conducido por un espíritu inferior. Pero Dios quiere que sus hijos sean conducidos por un espíritu superior. Pero el espíritu superior tiene que ver por el poder del Espíritu Santo. No se olviden eso, hermanos, por favor, grábenlo bien. ¿Por qué Daniel estaba dirigido por un espíritu superior? Porque era gobernado por el Espíritu Santo. ¿Está claro eso, hermanos? Y el que es gobernado por el Espíritu Santo se nota en todo lo que él hace, en todo lo que él hace, en la conducta, en la forma de pensar, en la forma de actuar. Y Daniel era un hombre intachable, un hombre correcto, honesto, limpio, que era muy raro ver en los imperios. Generalmente la gente llegaba en esos gobiernos y robaba lo que podía robar. ¿Pasa ahora eso o no? ¿Estoy diciendo algo raro? No, siempre ha sido así. Por eso es que me parece interesante la luz que viene de acá, de la actitud de Daniel. ¿De acuerdo, hermano? ¿Cuál entonces es la primera luz que se prende? El espíritu superior. Muy bien.
A ver, si vamos no, ahí. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice el verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿cómo era? Fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Oye, hermano, esto me impresiona, me impresiona. Los sátrapas eran personas que eran parte de la administración del reino. Y Daniel estaba sobre ellos. Él era su jefe. Pero, ¿qué apareció en el corazón de esa gente? Díganme, a ver, ¿cómo observan ustedes este cuadro? Ellos comenzaron a sentir lo que es propio de un espíritu inferior, como yo mencioné hace un rato. Ellos comenzaron a sentir envidia. Envidia. ¿Y la envidia existe todavía o no existe? Sí existe. Por eso para nosotros es relevante. Nosotros podemos desarrollar nuestro trabajo frente a gente que a lo mejor nos mira y nos tiene envidia. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene envidia en el corazón? ¿Es un beneficio o un perjuicio? Es un perjuicio. Y nosotros nos desarrollamos en medio de personas que tienen este sentimiento. Como Daniel desarrolló su vida en medio de personas que le tenían envidia. ¿Cómo manejar la envidia de los demás? Yo no puedo impedir que los demás sientan envidia hacia mí. Pero ¿cómo yo puedo responder a esa envidia? ¿Puedo responder de la misma manera? Y ustedes ven que esa gente comenzó a observar, a ver qué cosa podrían hacer contra Daniel, viendo qué errores podían encontrar. Y cuando ellos lo vieron, encontraron que él era fiel. Y además de ser fiel, ningún vicio había en él. Entonces, pues con esa frase yo encierro las dos cosas, hermanos. Daniel era un hombre fiel, ¿y qué dice a continuación? Y temperante, un hombre equilibrado, un hombre justo. Dígame, hermano, ¿el Señor espera que yo sea fiel y temperante también o no? ¿Se fijan que para nosotros es el mensaje? Entonces, primero, ¿cómo era Daniel? Era gobernado por un espíritu superior. Eso significa que era gobernado por el Espíritu Santo. Dígame, ¿el Señor ha prometido el Espíritu Santo para usted y para mí? ¿Así? Yo necesito pedir al Señor antes de salir de la casa, antes de iniciar el día. Señor, por favor, dame tu Santo Espíritu. Y durante el día yo me voy a encontrar con tales personas, yo me voy a relacionar con tales personas. Las personas necesitan ver en mí un espíritu superior. Y también el Señor espera que yo sea fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a Dios. Teniendo una vida ordenada. Porque la temperanza tiene que ver con el orden. Pero cuando nosotros estamos bajo la poderosa mano de Dios, Dios es el que da ese orden. Porque nosotros tenemos una naturaleza desordenada. Pero Dios es el que coloca el orden. Así que tenemos ahí fiel y temperante. Vamos a guardar esto. Ya tenemos dos. Sigamos. Verso 5. Entonces ellos dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Atención aquí, hermanos. Esto es una proyección de lo que va a acontecer con nosotros en un momento antes que Jesús venga. Porque los enemigos de Dios van a atacar a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, y lo van a hacer en relación a los mandamientos de Dios.
¿Está escrito o no está escrito? Está escrito. Entonces, por eso, el ejemplo de este hombre es tan relevante para nosotros. Entonces, como ellos insistían en poder ver en qué podían hallar algún error contra Daniel, encontraron de que él no solamente era fiel, y ellos concluyeron, no hallaremos ninguna falla a menos que lo hallemos en relación a la ley de su Dios. O sea, ellos descubrieron de que Daniel obedecía la ley de Dios. ¿Cómo lo descubrieron? Yo creo que el testimonio de Daniel era tan limpio, tan transparente, y que ellos comenzaron a averiguar y se dieron cuenta de que él estaba gobernado, administrado por los mandamientos de Dios. Así que tenemos aquí y agregar obediente a la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Eso significa que su vida estaba gobernada por algo que tenía que ver con el orden, hermanos. Muy bien. Vamos a guardar esto. ¿Y ya tenemos cuántos? 3. Muy bien. ¿Lo ven ahí, hermanos, por favor? Grábenlo. Porque aquí tenemos las luces de una conducta, de un carácter. Ahora, Daniel, no es que él se transformó así a sí mismo. Vuelvo a reiterar, era porque estaba bajo la mano de Dios y porque el Señor fue haciendo esos cambios. Que es el mismo principio que nosotros tenemos. Bueno, ¿cómo avanzamos? Versículo 6. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. A ver, ¿qué ve usted aquí? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando, hermano, es una maquinación. Una maquinación. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo de esta maquinación? Es sacar a Daniel de lado. Sacarlo. ¿Por qué creen ustedes que estos sátrapas, estos magistrados, querían sacar a Daniel? Y ustedes ven que la Escritura dice que el rey pensó en ponerlo sobre más alto. Y todos supieron eso. Y entonces no les convenía. Porque eso significaba de que ellos no podían tener la ocasión de ascender, pues. Y aparecía Daniel como aquel que podía impedir hacerlo. Eso, hermano, todavía existe. ¿O no existe? Todavía existe. Y hay tramas, hay trampas. Pero ¿quién está en las manos de Dios? ¿Creen ustedes que les preocupaba a Daniel eso? Ahora mira, déjenme notar, voy a volver atrás un poquito. Dice el verso 7. ¿Cómo comienza el verso 7? Todos los gobernadores. ¿Y eran realmente todos? ¿Quién faltaba? Daniel. Y mire usted, voy a leer el verso 10. Solamente el verso 10. Entonces, como ya vimos, obediente a la ley de Dios, vamos a avanzar y vamos a poner aquí. Hermano, mira,
Pero quiero que ustedes se fijen, antes de dar esa característica, que dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. ¿Sabe cuál es la frase que a mí me encanta? Dice, cuando Daniel supo. ¿Qué es lo que supo? Toda la trama, todo lo que hicieron. A ver, hermano, puede ser que usted no, pero puede ser que más de alguien esté diciendo, hoy esta gente tramó a mi espalda esto. ¿Se ha sentido quizás usted en una situación así, donde quizás sus amigos o sus familiares le tendieron una trampa? ¿Qué es la reacción que usted tiene cuando usted supo? Cuando Daniel supo, pudo haber dicho lo siguiente. A ver, yo me pongo en la situación. Daniel cuando supo, ¿sabe lo que hubiese hecho? Capaz yo lo hubiese hablado con el rey, primero. Y le hubiese dicho, yo necesito una reunión urgente entre todos para pedir cuenta. ¿Estaba en su derecho o no estaba en su derecho? Claro, sí. Pero hermano, mira, aquí viene una de las luces más poderosas que hay acá. Cuando Daniel supo, ¿qué hizo? Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. ¿Qué más hizo? Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Impresionante, impresionante. O sea, ¿a quién yo debo llevar las injusticias que me podrían hacer la gente? ¿A quién? Hacia Dios. Esa es una de las luces más poderosas de todo este testimonio que estamos viendo acá. Nuestra vida de oración debe ser tal que yo tengo que tener la certeza, quien me maneja a mí, quien me administra a mí, no es las personas, es Dios. Y si alguien me ataca, me ofende, me humilla, yo no tengo que pelear con esas personas. Yo necesito comandar todo en mi causa, ¿dónde? A Dios, a Dios. Y lo hago a través de una vida de oración. Yo creo que los niños saben de que Daniel es conocido como un hombre de oración. 3 veces oraba Daniel en el día. Ese es un canto muy conocido por los niños. Y las maestras le enseñan a los niños en la figura de Daniel como símbolo de la oración. Y nosotros también debemos hacerlo porque es una conducta de aquel que tiene el carácter que el Señor espera que los hijos de Dios tengan al final del tiempo. A ver, ¿qué pasó, hermano, después de la oración? A ver, voy a decir de otra manera, hermanos. A ver, conversemos, dialoguemos un poquito. Quizá usted en su casa también. Después de la oración, ¿qué viene? ¿Qué espero yo después como respuesta de la oración? ¿Que caiga fuego del cielo con aquellos que me han ofendido? Y, hermano, yo espero. O sea, después de orar, ¿qué hago? Espero. Espero cómo el Señor va a conducir el tema, cómo va a conducirlo. Ahora, hermano, escucha bien. Después de orar, ¿le ha pasado a usted que el problema se empeora? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Que cuando usted ora, pareciera que el problema comienza a empeorarse. Y vamos a ver, hermano, esto acá. Mira. A ver, vamos a poner esta, la vamos a guardar y la vamos a juntar con la otra. ¿Cuántas llevamos? Ya. Entonces, ¿después qué viene? Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada.
Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, ¿qué de los hijos de los cautivos de Judá no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición? Oye, hermano, ¿sabes lo que pienso? Porque tengo derecho a imaginarme cómo fue la situación. Esta gente lo que hizo, configurar una trampa tomando en cuenta lo que hacía Daniel. O sea, yo rescato la buena, ¿cómo se llama? A ver, el ingenio de esta gente. El ingenio. Porque el mal tiene ingenio o no tiene ingenio. Le vamos a dar el punto al mal de que actúa con ingenio, o sea, con ingenio. Porque ¿cómo hicieron ellos para configurar una trampa tan bien hecha? Que el rey cayó redondo. ¿Redondo se dice aquí o no? Cayó redondito, ¿sí? Que no ni se dio cuenta. Y cuando el rey supo o se dio cuenta, mire lo que sigue, porque lo que sigue para mí es muy emocionante. Cuando el rey oyó el asunto, ¿qué le pasó a ese hombre? Le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Cuando se dio cuenta el rey que había caído en la trampa, le pesó en gran manera, y dice que el rey, no otro, el rey trabajó, ¿hasta qué hora? Hasta la puesta del sol para librarle. Ni el rey pudo librar. Ni el rey. ¿Cómo sería? Yo me imagino que el rey tiene que haber hablado con Daniel, no sé, pero dice: oye, Daniel, ¿sabe qué? Lo siento, lamentablemente no puedo hacer nada contigo. ¿Qué creen ustedes que pasó por la mente de Daniel? Bueno, tú no podrás hacer nada conmigo, pero yo tengo a alguien superior a ti, ¿no es cierto? Bueno, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, ¿qué más dice? A quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Saben qué, hermanos? Estos registros sagrados tienen palabras que son tremendas. ¿Cómo un rey pagano puede decir de un hijo de Dios y hablar de esta manera? Al Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Aquí Él me está dando una información súper importante. El compromiso que tenía Daniel con Dios. Que un monarca pagano pudo observar cómo Daniel era un hombre que continuamente servía a Dios. Un hombre de Dios. Cuando Daniel se paraba frente al rey, el rey tenía que tener un respeto porque estaba delante de un hombre de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué habrá pensado Daniel cuando fue echado en el foso de los leones? Ahora, los leones de Babilonia, caramba, hermanos, ¿quieren encontrarse con algún leoncito de eso? Ahora, ¿qué habrá pensado? Eso a ver, llega a mi mente y empiezo a pensar. Daniel, cuando encomendó la causa a Dios en oración, algo que él descubrió que lo habían herido, lo habían humillado, lo habían ofendido injustamente. Y ahora estaba en el foso de los leones con la muerte que para mí entender, y a lo mejor para Daniel, era una muerte injusta. A ver, nosotros tenemos algún león que persigue nuestra vida para destruirme. ¿Qué dice la Escritura con respecto a los hijos de Dios del tiempo del fin? De que el diablo anda
como león rugiente buscando a quién devorar. Por eso, hermanos, todos los elementos que hay aquí tienen su relación con nosotros. El diablo constantemente nos está mandando al foso de los leones. En este momento usted debe estar en una angustia horrible. Posiblemente usted esté en el foso de los leones en este momento. ¿Sabe que yo me imagino que Daniel, cuando cayó al foso de los leones, tenía la boca de los leones aquí? Él podía sentir cómo respiraban los leones y cómo le pasaban la lengua para sentir el sabor de Daniel. El diablo, con usted y conmigo, también sentimos cómo respira aquí atrás, tratando de destruirnos, tratando de humillarnos. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Bien, vamos a guardar esta que me parece emocionante. Y vamos a enfrentar el siguiente, hermanos. Bueno, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. O sea, el rey, ¿qué le pasó al rey? Él cayó en una crisis que se le fue el sueño, se le fue el hambre. Yo me pregunto, ¿qué impacto tiene que haber producido en el rey la pérdida de su mano derecha? Porque los hijos de Dios, escuchen hermanos, los hijos de Dios son la mano derecha de esta tierra, porque los hijos de Dios traen mucha bendición a nuestro vecindario, a donde estamos. La gente no se imagina la bendición de un hijo de Dios en el lugar donde vive. Entonces, verso 19, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Mire usted la frase: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? O sea, el rey tenía una esperanza en su corazón de que, como el rey pagano que dominaba todo un imperio, no pudo salvar a Daniel, colocó su esperanza en aquel Dios de Daniel, si es que ese Dios pudo hacer algo. Así que imagínense ustedes, en la mañana, cuando el rey vino al foso, tuvo la esperanza de escuchar la voz de Daniel. ¿La escuchó o no la escuchó? La escuchó. Y aquí viene lo siguiente, hermanos, a ver. Y escuchó la voz, el verso 21 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mire usted, hermano, este versículo, subráyelo en su Biblia. Dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado. ¿Cómo fue hallado delante de Dios? Inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Y yo puse como característica, hermanos, vida inocente. Es verdad que Daniel era inocente, pero esto tiene un principio teológico muy importante. ¿Sabe cómo usted y yo somos inocentes delante de Dios? A ver, voy a hacer de otra manera la pregunta. ¿Usted es inocente delante de Dios? Caramba, qué pregunta. ¿Soy inocente o no soy inocente? ¿Quién es aquel que me hace inocente? Es la gracia de Jesucristo. Por eso Daniel, aquí en esta declaración,
es lo que llamamos nosotros la justificación por la fe. Aquí está revelado uno de los principios, es como la columna vertebral del Evangelio eterno. La vida inocente refleja una vida entregada a Jesucristo. Y Jesucristo coloca su gracia, su justicia, delante de aquel que reclama su justicia. Y cuando el Señor me viste de su justicia, ¿cómo me veo delante de Dios? Inocente. A mí me emociona eso, hermanos, porque revela uno de los resultados más maravillosos de estar bajo la mano poderosa de Dios. Dígame, hermano, una pregunta. ¿Ustedes ven principios de mayordomía en todas estas? Vamos al siguiente, hermanos. Después de eso, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. ¿Cómo quedaron los leones, hermanos? ¿Con hambre o sin hambre? No cenaron. Dice que fue sacado del león y ninguna lesión ni halló en él porque había confiado en su Dios. A ver, hermano, una cosita. ¿Usted cree en el ministerio de los ángeles? Nosotros no pensamos mucho, ¿no? Pero dice claramente que Dios envió su ángel. O sea, Daniel en medio de la oscuridad y en medio de esos leones que estaban olfateándolo, pasándole la lengua listo para poder comérselo, se iluminó todo ese lugar porque vino el ángel de Dios. ¿Usted cree que el Señor manda su ángel para usted? Yo lo creo de todo corazón. Los ángeles están para el servicio de sus hijos. Y usted no se imagina cómo hay ángeles que lo asisten a usted sin que usted se dé cuenta. Si usted está enfrentando un poderoso problema, una crisis terrible, que ya no haya qué hacer, no se olvide que hay un ángel de gloria al lado suyo. El diablo está a punto de destruirlo, pero no va a poder hacerlo porque hay un ángel de gloria que está guardando su vida. Eso es lo que el Señor espera que usted y yo aprendamos. ¿Y cuando los ángeles asisten? Cuando usted está bajo el programa de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, mandó a sacar a Daniel del foso. Fue sacado. Ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos, sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Tenían hambre los leones o no tenían hambre? Parece algo, a ver, medio raro me siento con esto yo, hermanos. Porque imagínense toda la familia de esa gente. Ahora, el mundo no sabe que cuando ofende a un hijo de Dios, en el problema que se mete. Por eso, hermanos, nosotros no podemos ofendernos unos a otros. Porque si usted ofende a un hijo de Dios, usted tiene que dar cuenta delante de Dios. Quiera o no quiera. A veces nosotros tenemos mucho atrevimiento y ofendemos incluso a los ungidos de Jehová. Y yo tengo que pensar muchas veces si yo ofendo a un ungido de Jehová. No digo que un ungido de Jehová no comete errores, no estoy diciendo eso. Pero aún así yo no me atrevería a levantar la mano o acusando a un hijo de Dios, especialmente cuando son ungidos de Jehová. Porque es terrible. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra,
paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Oye, estos decretos a mí me causan un impacto muy grande, porque vienen de un rey pagano. ¿Cómo el rey pagano reconoce que el Dios de Daniel, es el Dios? Porque Él es el Dios viviente. Miren las palabras. Permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado del Ciro, el persa. O sea, Daniel desde el fondo del foso pudo salir para honra y gloria de Dios. Apocalipsis recoge esto y habla, Apocalipsis, de cómo todos los reyes de esta tierra reconocerán al final que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso lo harán por causa de los hijos de Dios, que ellos muestran su vida y su carácter, que el nombre de Dios y de Cristo están escritos en la frente. Pero eso no es porque ellos lo han conseguido, sino eso es por gracia de Dios. Hermanos, ¿qué les pareció la lección de hoy? A mí me quedo impresionado de la muestra como Daniel, después de ya estar muy cerca de la muerte, puede darme una luz importante de cómo el Señor espera que yo desarrolle mi vida, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren irse con la bendición especial a sus casas? ¿Cuántos de ustedes necesitan de que Dios sea acompañándolos a través de los ángeles de Dios? Si usted quiere esa oración, venga, como todas las noches. Vengan aquí al altar de Dios. Vengan, hermanos, vengan. Antes de orar, reafirmar algo que mencioné hace un ratito en relación a los ángeles. Porque no hablamos mucho de esto. Pero tenemos que hablar más. Porque necesitamos ser testigos de cómo Dios interviene en nuestra vida a través de los ángeles de Dios. En mi primer distrito, hace 40 años atrás, llegué a ese distrito un día miércoles de reunión de oración. Era el primer miércoles que yo iba a la iglesia después de haber sido destinado a esa iglesia. Así que los hermanos me veían por primera vez y yo veía a los hermanos por primera vez. Estaban contentos los hermanos porque estaban ahí con el pastor, el nuevo pastor. Y después que terminó la reunión, un hermano me dijo: pastor, ¿usted cómo se va a ir a la casa? Yo le dije, bueno, allá en Chile se dice micro, no sé cómo se dice acá, camión, una micro, un bus, que me llevaba a la casa, yo lo tomaba ahí cerquita de la iglesia. Entonces, un hermano me dijo: ¿pero usted no supo las noticias hoy? No, hermano, porque he estado todo el día. Hoy día hay un paro general de locomoción. Usted va a salir y se va a dar cuenta que no hay nada que recorra ningún. Y como los hermanos me veían por primera vez, me dijeron: pastor, nosotros vamos a estar orando por usted. No apareció ningún Elvis que el que me traslada ahora. Entonces, yo dije: hermano, bueno, el Señor va a proveer seguramente. Bueno, vamos a estar orando. Y yo llegué a la esquina donde pasaba el bus que me llevaba a la casa. En realidad, la casa mía quedaba bastante distante. Y para poder ir a mi casa tenía que pasar por una de esas poblaciones que usted dice: ¿saldré vivo de acá? Entonces,
Hago una corta oración en ese momento, no había nada. Digo, Señor, si es tu voluntad, por favor, te ruego que pueda yo irme a mi casa. Cuando yo levanto mi cabeza, había una micro, un bus delante de mí. Vi el cartel e iba a mi casa. Así que me subí, venía llena el bus, venía lleno. Y el chofer me dijo, mire, quiero decirle que vamos a entrar a esta población. Y espero que no haya ningún problema y puedan ustedes llegar a sus casas. A poco andar había un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice aquí? Un, un piquete donde había neumáticos que habían puesto y le habían encendido fuego. Y cerraba la calle de lado a lado. Y mucha gente saltando. Y entonces el chofer dijo lo siguiente, hasta aquí llegamos. Voy a tener que volver al último paradero y dejarlos todos allí porque no puedo pasar. Yo dije, Señor, ¿cómo es la cosa? En oración. Si tú me permitiste esto, ¿por qué ahora tú me vas a volver allá? No entiendo. Y en eso que yo estaba orando, aparece un policía en la micro. Y el policía dijo, ábrame la puerta. Y cuando él se baja, la gente que había ahí huyeron despavoridos. No sé a quién vieron. Y ese hombre, policía, él mismo abrió ese piquete que había allí. Después de hacerlo, subió a la micro y dijo al chofer, vamos. Así que avanzó. Eso pasó como 3 o 4 veces de camino a la casa. Y ese policía grande, fornido, cada vez que se bajaba la gente huía. Y cuando ya no había más piquete y yo prácticamente estaba a muy cerca paso de la casa, este hombre se bajó. Yo siempre recuerdo eso, que yo pude ver un ángel vestido de policía. Así que ustedes, hermanos, y yo, y todos los que están detrás de esas cámaras, no olvidemos que el Señor nos asiste. Tenemos que estar bajo su poderosa mano. Oramos. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por el mensaje de hoy. Gracias por todo lo que hemos podido aprender de acuerdo a la vida de este gran hombre de Dios llamado Daniel, que fue llamado Daniel. Te ruego que tú bendigas toda esta información, la guardemos como un registro sagrado en nuestro corazón y permítenos a través de tu Santo Espíritu poder grabarlo a tal punto de que nosotros podamos reproducir todas estas maravillosas conductas de carácter para poder enfrentar este tiempo final. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos. Y por favor, Señor, envía tu poderoso ángel para que nos acompañe y nos dirija. En el nombre de Jesús, amén. Y la iglesia dice, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.